El purgatorio es el estado de purificación en que están las almas después de la muerte, porque en el cielo no puede entrar nada manchado. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los que mueren en gracia, pero están imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. A continuación veremos a 11 místicos quienes afirmaron haber visto a las almas del purgatorio y de haber dialogado con ellas. El purgatorio es un dogma de fe y que por tanto, pertenece al patrimonio inalienable del credo de la Iglesia. Esto es lo que ellos vieron. El Padre Pío es famoso por sus múltiples experiencias místicas durante la oración, a menudo atravesando el velo celestial desde la tierra. En una de estas experiencias, tuvo un encuentro inesperado con un alma del purgatorio. Cierto día, mientras rezaba a solas, Padre Pío abrió los ojos y vio a un hombre anciano ante él. Le sorprendió la presencia de otra persona en la habitación puesto que, según su propio testimonio, no me podía imaginar cómo podría haber entrado en el convento en ese momento de la noche, ya que todas las puertas están bloqueadas. Con la intención de desvelar el misterio, Pío preguntó al hombre, ¿quién eres? ¿Qué quieres? El hombre respondió, Padre Pío, soy Pietro di Mauro, hijo de Nicolás, apodado Precoco. Yo morí en este convento el 18 de septiembre de 1908, en la celda número 4, cuando todavía era un asilo de pobres. Una noche, mientras estaba en la cama, me quedé dormido con un cigarro encendido, el cual incendió el colchón y he muerto, asfixiado y quemado. Todavía estoy en el purgatorio. Necesito una santa misa con el fin de ser liberado. Dios permitió que yo venga a pedirle su ayuda. Pío consoló a la pobre alma diciéndole, tenga la seguridad de que mañana celebraré la santa misa por su liberación. El hombre se marchó y al día siguiente Pío realizó algunas investigaciones, con las que descubrió la veracidad de la historia de un hombre con el mismo nombre que falleció aquel día de 1908. Todo quedó confirmado, así que el Padre Pío celebró una misa por el reposo del alma del anciano. Esta no fue la única aparición de un alma del purgatorio que pedía las oraciones del Padre Pío. Pío aseguraba, más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos subían a este monasterio. Muchas veces, las almas solicitaban que se dijera una misa por ellas, destacando la importancia espiritual de la misa y cómo puede reducir el tiempo que una persona pasa en el purgatorio antes de abrazar las glorias del paraíso. Santa Teresa de Ávila consideró una de las gracias más grandes una visión en la que Dios le mostró el infierno y el puesto que se le habría reservado si hubiese continuado en la tibieza y superficialidad con que estaba viviendo la vida religiosa. Desde entonces sentía un fuego devorador por el infinito deseo de preservar a las almas de este abismo. En su obra mística, El castillo interior, describe el tormento que las almas del purgatorio deben sufrir a causa del ardiente deseo que tienen de la visión de Dios que aún no se les ha concedido. En este tiempo, escribe Stancio Un hablando de la gran santa española, Dios da al alma un conocimiento tan vivo de quién es realmente, que el tormento llega al punto de impulsarla a gritar. Ahora el alma no puede hacer otra cosa, aun estando acostumbrada a soportar con paciencia sus tremendos dolores, pues no siente dolor en el cuerpo, sino en su intimidad más profunda. Las penas de las pobres almas del purgatorio justo de este tipo, escribía Santa Teresa, pues estando libres del cuerpo sufren mucho más de lo que se puede sufrir cuando se está aquí en la tierra. El alma se consume por una sed ardiente de la posesión de Dios, pero no puede alcanzar esta agua. En el éxtasis de Marie Julie Jaén y en julio de 1901, dice la Virgen María, el purgatorio es un día sin noche, sin reposo para el alma que se purifica. El tiempo parece largo a causa del deseo de ver a Jesús. Pero cuanto más avanza hacia el cielo, ese deseo aumenta y está más purificada. Con frecuencia la corona de las Avemarías de un rosario puede hacer volar un alma al cielo. Una sola comunión y el alma blanca puede volar al cielo. Esta riqueza es inmensa. Son gracias tan abundantes que no se pueden enumerar. ¿Qué poder tiene la celebración de la misa?
Solo en el cielo entenderéis la inmensa eficacia de este prodigio de poder y de bondad para vuestra liberación. En el éxtasis del 14 de noviembre de 1905, dice María, las almas del purgatorio están confirmadas en gracia. Ellas ven la ingratitud de aquellos que las olvidan, aunque las hayan dejado en medio de lágrimas y les hayan prometido no olvidarlas. Es necesario que el sacerdote que celebra la misa por las almas del purgatorio piense en el alma por la que celebra la misa. A veces se celebra la misa sin un pensamiento por el alma por la que se aplica. Durante el mes de noviembre, consagrado a las almas del purgatorio, van innumerables almas al cielo. En el cielo lo primero que hacen, después de agradecer a Jesús, a María y San José, es pedir gracias para asistir a sus familiares de la tierra. La Virgen dice, queridos hijos, hay una multitud de almas abandonadas. La gracia de una misa y comunión es una gracia que sobrepasa a todas las otras gracias. Cuando rezaba el rosario oía con frecuencia que las almas del purgatorio le respondían Santa María. Durante varias apariciones, Santa Margarita de Alacoque vio el destino de muchas almas del purgatorio y acudió en su ayuda con sufragios y penitencias. Primeras apariciones de las almas del purgatorio. Una vez, una hermana fallecida se apareció a la santa, quien para su sorpresa, no le pidió oraciones. Al parecer Dios lo había prohibido, ya que durante su vida ella siempre había rechazado cualquier molestia y trataba de llevar una vida cómoda y sin mucha dificultad. En otra ocasión se le apareció una hermana, llorando y rogándole que la ayudara con sus oraciones, para liberarse de los dolores del purgatorio. La santa le preguntó la razón de su sufrimiento en el purgatorio y la monja respondió que sufría por haber amado demasiado las comodidades. Por esta razón, no había observado exactamente la regla de su congregación y se había dispensado de los ejercicios comunes. También dijo que habría sido condenada si la Virgen María no hubiera intervenido para ayudarla. Durante la fiesta del Corpus Domini, mientras estaba ante el Santísimo el día del Corpus Domini, se lee en sus escritos, de repente se me presentó delante una persona envuelta en llamas, cuyos ardores penetraron tan fuertemente que me parecía arder con ella. El piadoso estado en el que me hizo ver que se hallaba en el purgatorio, me hizo derramar muchas lágrimas. Me dijo que era ese religioso benedictino que una vez escuchó mi confesión y me ordenó que comulgara. Para compensarlo por tan útil consejo, Dios le permitió dirigirse a mí, para que le aliviase sus penas, pidiéndome durante 3 meses estar en todo lo que hiciera o sufriera. Me sería difícil contar cuánto sufrí en esos 3 meses. No me dejaba nunca, y me parecía tener el lado en que él estaba, envuelto en una llama de fuego, con dolores tan agudos que yo gemía y lloraba casi continuamente. Al final de los 3 meses volví a verlo bien distinto, lleno de alegría y rodeado de gloria, se iba a gozar la felicidad eterna, dándome las gracias, me dijo que me protegería ante Dios. Yo estaba enferma, pero como mi enfermedad desapareció con la suya, sané enseguida. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal, nos estarás dando una gran ayuda para seguir creciendo. Perpetua sufrió el martirio en el año 203, y gracias a ella podemos saber que los primeros cristianos creían en el purgatorio y en el valor de la oración por los difuntos. Mientras esperaba su ejecución, iba contando lo que le sucedía en la cárcel. Pocos días después de la sentencia de nuestra condena a muerte, mientras todos rezaban, de repente en medio de la oración me salió un grito y llamé, Dinócrates. Comprendí también que debía rezar por él. Veía a Dinócrates salir de un lugar oscuro, durante la noche, en visión, donde había muchas personas áridas y sedientas, con los vestidos sucios y palidísimas, con una herida en el rostro, como él tenía cuando murió. Era un hermano mío, que murió a los 7 años consumido por un cáncer en el rostro. Lejos del sitio donde se encontraba, había un cubo lleno de agua, pero cuyo borde estaba mucho más alto de donde él podía llegar y él intentaba alargarse como si intentara beber. En el día en que permanecimos atados, en la cárcel, tuve la siguiente visión, vi el lugar de antes, y esta vez Dinócrates, con el cuerpo lavado, bien vestido, disfrutando,
donde había estado la herida había una cicatriz, y el borde del cubo estaba más bajo y llegaba ahora al ombligo del niño. Él bebía sin descanso. En el borde había una copa de oro llena de agua. Dinócrates se acercó y empezó a beber de la copa de oro, y ésta no se vaciaba. Después de que bebió suficiente, se puso a jugar todo contento, como hacen los niños, y en ese momento me desperté y comprendí que había sido liberado de su pena. Natusa Evolo es una mística italiana que recibía apariciones de los difuntos, que hablaban con ella y le confirmaban la existencia del purgatorio, del paraíso y del infierno. Para ella, el purgatorio no es un sitio particular, sino un estado interior del alma, que hace penitencia en los mismos lugares terrenos donde vivió y pecó, incluso en la casa donde vivía. A veces las almas hacen su purgatorio en las iglesias, cuando superan la fase de mayor expiación. Natusa subraya a menudo la importancia de las oraciones y sufragios por las almas del purgatorio y sobre todo la celebración de las misas, subrayando así el valor infinito de la sangre de Cristo. Natusa, escribe Stanzione, invita a tener un profundo sentido del pecado. Una de las grandes desgracias de hoy es precisamente la pérdida del sentido de pecado. Las almas purgantes son cada vez más. Esto muestra la misericordia de Dios, que salva a los más posibles. María Simma es una mujer extraordinaria, nacida en Saantag, Vorarlberg, Austria, el 5 de febrero de 1915. Es un alma mística, favorecida de grandes carismas, especialmente el de recibir mensajes de las almas del purgatorio, que se le aparecen y a quienes ha consagrado su vida desde joven. Su obispo está de acuerdo con su apostolado en favor de estas almas y lo mismo lo estaba su director espiritual, el P. Alfonso Mat, quien la dirigió en los primeros años de sus experiencias místicas. Las almas del purgatorio se le aparecen de diversas formas y en diversas maneras. Algunas tocan la puerta, otras aparecen de improviso. Unas se muestran con apariencia humana, como eran cuando vivían su vida mortal, normalmente vestidas como en días de trabajo, no de fiesta. Otras se aparecen bajo formas de animales que dan miedo o en formas difusas. A veces, están envueltas entre llamas, dando un aspecto terrible. Cuanto más purificadas están, más luminosas y afables se presentan. Con frecuencia, cuentan cómo han pecado y cómo se han librado del infierno gracias a la misericordia de Dios. Durante la Cuaresma, se presentan día y noche para pedirle que sufra y ore por ellas. Las que son extranjeras hablan en alemán con acento extranjero. Las almas le dicen que ella es de los nuestros. Cuando ella preguntó qué significaba ser de los nuestros, le dijeron que con su voto de ánimas se había entregado a la Madre de la Misericordia en favor de ellas. Ella te ha dado a nosotras, le dijeron. En el purgatorio no hay desesperación, porque están seguros de la salvación. Ana Catalina sintió desde su más tierna edad la necesidad de orar por ellos. Y así nos dice, siendo todavía niña fui conducida por una persona, a la cual no conocía, a un lugar que me pareció el purgatorio. Vi muchas almas allí que sufrían vivos dolores y que me suplicaban que rogara por ellas. Me parecía haber sido conducida a un profundo abismo donde había un amplio espacio que me impresionó mucho, me llenó de espanto y turbación. Vi allí a hombres muy silenciosos y tristes, en cuyo rostro se vislumbraba, a pesar de todo, que en su corazón se alegraban, como si pensaran en la misericordia de Dios. Fuego no vi ninguno, pero conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Cuando oraba con gran fervor por las benditas almas, oía voces que me decían al oído, gracias, gracias. Una vez había perdido, yendo a la iglesia, una pequeña medalla que mi madre me había dado, lo cual me causó mucha pena. Consideré que había pecado por no haber cuidado mejor de aquel objeto y con esto me olvidé de rezar aquella tarde por las benditas almas. Pero cuando fui al cobertizo por leña, se me apareció una figura blanca, con manchas negras, que me dijo, ¿te olvidas de mí? Tuve mucho miedo y al punto hice la oración que había olvidado. La medalla la encontré al día siguiente bajo la nieve, cuando fui a hacer mi oración. Siendo ya mayor iba a misa temprano a Coeffel.
Para orar mejor por las ánimas benditas tomaba un camino solitario. Si todavía no había amanecido, las veía de dos en dos oscilar delante de mí como brillantes perlas en medio de una pálida llama. El camino se me hacía muy claro y yo me alegraba de que las almas estuvieran en torno mío, porque las conocía y las amaba mucho. También por la noche venían a mí y me pedían que las aliviase. Durante la convalecencia de una enfermedad, Santa Faustina recuerda haber pedido a Jesús, ¿por quién tengo que rezar? Jesús me respondió que me lo diría la noche siguiente. Vi al ángel de la guarda, que me ordenó seguirle. En un momento me encontré en un lugar nublado, lleno de fuego, y en él una muchedumbre enorme de almas sufrientes. Estas almas rezan con gran fervor, pero sin eficacia para sí mismas, solo nosotros podemos ayudarlas. Pregunté a esas almas cuál era su mayor tormento. Y unánimemente me respondieron que su mayor tormento es el ardiente deseo de Dios. Vi a la Virgen que visitaba a las almas del purgatorio. Las almas llaman a María, estrella del mar. Ella les da alivio. Oí dentro de mí una voz que decía, mi misericordia no quiere esto, pero lo exige la justicia. Desde entonces estoy más cerca de las almas sufrientes del purgatorio. El siguiente es un extracto del capítulo 6, unido al capítulo 7 y 8 del libro número 4 de las Revelaciones Celestiales de Santa Brígida de Suecia, en el cual le es revelado por un ángel importantes datos sobre el purgatorio y sus niveles. Sobre esas tinieblas está la mayor pena del purgatorio que las almas pueden sufrir. Y más allá de este lugar hay otro, donde se sufre la pena menor, que solamente consiste en falta de fuerzas, de hermosura, y de otras cosas semejantes, como si uno después de una grave enfermedad estuviera convaleciente con falta de fuerzas, y de todo lo que suele acompañar a este estado de debilidad, hasta que poco a poco va volviendo en sí. Otro lugar hay superior a esos dos, donde no se padece otra pena, sino la del deseo de ver a Dios y gozarle. Y para que mejor lo entiendas, te voy a poner el ejemplo de un poco de metal, que ardiese y se mezclase con oro en un fuego muy encendido, hasta que se viniese a consumir todo el metal y quedara el oro puro. Cuanto más fuerte y denso fuera el metal, tanto más recio debería ser el fuego que se necesitase para apartar el oro y consumir el metal. Viendo el artífice el oro purificado y derretido como agua, lo echa en otra parte donde toma su verdadera forma a la vista y al tacto, y luego lo saca de allí y lo pone en otro lugar para darlo a su dueño. Indudablemente una figura que sigue maravillando, atrayendo y acercando a cientos de personas a este estilo de vida de un completo enamorado de Dios. Pero, sabiendo todo lo que ya sabemos de él, existe algo muy curioso que muchos desconocemos. Después de la Santísima Virgen María y de San José, San Francisco de Asís es el único santo que puede liberar almas del purgatorio. Son 3 los días del año en que este gran santo baja al purgatorio a buscar las almas de sus hijos espirituales y devotos suyos que hayan necesitado pasar primero por la purificación antes de ser llevadas a la presencia definitiva del Señor. Según se relata en varias biografías y documentos sobre la vida y obras de San Francisco y de sus primeros compañeros franciscanos, luego de haber recibido el don de los sagrados estigmas, Cristo mismo le reveló a San Francisco que le concedería el don de bajar al purgatorio para rescatar de las penas y sufrimientos a las almas de sus devotos. Misma revelación que fue contada al mundo luego de su muerte, tal como le había solicitado. En la obra geográfica Las Florecillas de San Francisco, se recoge así la aparición de Cristo a San Francisco: ¿sabes tú lo que yo he hecho? Te he hecho el don de las llagas, que son las señales de mi pasión, para que tú seas mi portaestandarte. Y así como yo el día de mi muerte bajé al limbo y saqué de él a todas las almas que encontré allí en virtud de estas mis llagas, de la misma manera te concedo que cada año, el día de tu muerte, vayas al purgatorio y saques de él, por la virtud de tus llagas, a todas las almas que encuentres allí de tus 3 órdenes, o sea, de los menores, de las monjas y de los continentes, terciarios franciscanos. Y también las de otros que hayan sido muy devotos tuyos, y las lleves a la gloria del paraíso, a fin de que seas conforme a mí en la muerte como lo has sido en la vida. Nuestro Señor nos enseña que deberemos rendir cuentas por cada palabra que decimos y que no dejaremos la prisión hasta que no hayamos pagado hasta el último céntimo.
Un eminente teólogo remarca que si las almas son condenadas al infierno por toda la eternidad por el pecado mortal, no hay que asombrarse que otras almas debieran ser retenidas por largo tiempo en el purgatorio quienes han cometido deliberadamente incontables pecados veniales, algunos de los cuales son tan graves que al tiempo de cometerlos el pecador escasamente distingue si son mortales o veniales. Es de asombrarse que algunas almas tengan que estar en el purgatorio por tanto tiempo. Lo que se puede decir con seguridad es que, el tiempo que las almas pasan en el purgatorio es, por regla general, mucho más larga que la gente puede imaginar. Mientras tengamos vida y la posibilidad de decidir libremente amar a Dios y elegirlo antes que los placeres de este mundo y nuestros propios gustos e inclinaciones, de modo a que podamos gozar en menor tiempo de las promesas celestiales de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos. Al hacerlo, nos estarás dando una gran ayuda para crecer en comunidad. Dios te bendiga.